Muy buenas noches. Equipo casi completo. Falta un detalle nada más, que sería Johnny Viale, pero bueno, algo menor. Mañana lo vamos a tener de vuelta, pero tenemos un equipo de lujo, por supuesto. Ya está Jacobe, Manu Jove, Bruno, desde el más allá. ¿De dónde? También con muchísima información. Muchas ollas que se están destapando, así que atención con el programa de hoy, porque tenemos de todo y, por supuesto, la interna. Y para eso ya tenemos también sentados a nuestros invitados, porque está todo roto por todos lados. Juliana Santillán por el oficialismo, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juliana? Gracias, ¿Cómo estás? Guadalupe. Muchas gracias por estar acá. Y Darío Nieto, legislador de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Darío. Y sos candidato, además. Soy candidato número 4 en la lista del PRO. Gracias por la invitación. El recambio, ¿no? Que tanto están hablando en el PRO, el recambio generacional. Bueno, nos vas a estar contando en un ratito qué es lo que está pasando. Les decía, muchas ollas que se están destapando con temas de corrupción, y vamos al primero, que tiene que ver con la causa de las fotomultas truchas de un exministro de Kicillof, el exministro de Transporte, y está Bruno desde el más allá. No sé dónde estará. A ver, Bruno, ¿dónde estás? Compañeros, ¿cómo están? Bueno, a ver, no te diría desde el más allá, estoy en una especie de centro de monitoreo, ¿no? Estoy viendo las cámaras de toda la provincia de Buenos Aires. Acá tengo cada uno de los detalles y estoy en particular prestándole mucha, pero mucha atención a las posibles multas que se están cometiendo en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, Guada, Manu, chicos, que está avanzando en la provincia de Buenos Aires una causa que tiene en la mira al exministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge Donofrio, una causa en la que se lo está investigando por dos supuestos delitos. Por un lado, la concesión de los contratos de BTV, y por otro lado, una especie de maniobra trucha. Yo digo especie de maniobra trucha porque, por supuesto, todavía se está investigando, con las fotomultas. Primero le doy el contexto con antes las fotomultas y con los jueces de falta, ¿no? En particular. Sí, claro. Mirá, les iba a dar el contexto justo que tiene que ver con esta historia, que es la siguiente. Se está investigando si un grupo de gestores, junto con un grupo también de jueces de falta, lo que hacían era cobrarte la mitad de la multa que vos tenías. Vamos a suponer que vos tenías una deuda, una multa de 500.000 pesos, te cobraban 250.000. Exactamente, la mitad para borrarla del sistema. ¿Qué es lo que se cree? Que ese grupo de gestores y ese grupo de jueces trabajaban de manera coordinada con el entonces ministro de Transporte Donofrio, o al menos con su círculo más íntimo. Y bueno, y en el día de ayer, familiar de algunos jueces, Brunito, directamente con cargos en el Ministerio de Transporte, que si bien es cierto, efectivamente en los hechos concretos era el exministro de Kicillof que sale en el medio de todo este escándalo, es de Massa, un hombre de Massa, porque no sabemos muy bien por qué, o podemos sospecharlo, pero desde que Massa se reincorporó abiertamente al peronismo, allá por el Frente de Todos en 2019, parte de un acuerdo tácito fue todo lo vinculado a transporte es tuyo, sea en Nación, sea en provincia, sea donde fuera. Se lo tomó a pecho. Se lo tomó en serio. De hecho, cuando, ¿se acuerdan? Alexis Guerrera, Mario Meón en su momento a nivel nacional, pero cuando se fue Donofrio, el que entró es el ex hombre de trenes, también de Massa, de Nación, que... Martinucci. Bueno, volviendo a la causa, ayer les quiero contar, chicos, que se produjo un hecho muy importante que tiene que ver con un allanamiento en una de las empresas proveedoras de estas cámaras que se utilizan para hacer las fotomultas. La empresa que se allanó es la empresa Secaitra. Es una empresa que, según el dictamen del fiscal y por el cual pide este allanamiento, fue proveedora de 155 cámaras de multas en la provincia de Buenos Aires, en estos municipios: en La Matanza, en Moreno, en Tigre, en Bransen y en Campana. Y atención, porque el fiscal pide allanar esta empresa, por supuesto el juez le da la razón y es por eso que se produce este procedimiento, porque lo que está investigando la justicia es si esta empresa habría hecho fotomultas truchas con cámaras no habilitadas. Las cámaras, según la documentación oficial que forma parte del expediente, tendrían que haber sido habilitadas por el Instituto de Tecnología, ¿no? Por el Instituto de Tecnología Industrial, que lo que tiene que hacer es homologar la cámara, verificar que efectivamente funcione correctamente. Ustedes saben que cuando una cámara toma la foto de un auto,
que está supuestamente en infracción. Eso después va a un organismo provincial que tiene que verificar si efectivamente se produjo o no esa infracción y eventualmente... Es la prueba de la contravención o el delito, claro, entonces si tiene que estar homologada. Exacto, digamos, si la persona cometió efectivamente la infracción, ahí ya se le notifica formalmente, pero hay todo un proceso previo. Bueno, atención, porque el dato que le llega al fiscal y por el que pide este allanamiento es un dato que tiene que ver con que las cámaras de esta empresa supuestamente no estarían homologadas por el organismo que tiene que controlar a cada una de estas empresas. Pero atención, vamos al vínculo que está investigando la justicia de esta empresa con justamente el ministro, con el exministro D'Onofrio, que tiene que ver con una declaración que se produjo en la causa de otros 2 empresarios también proveedores de las cámaras que lo que dijeron es: atención, le dijeron a la justicia, porque la velocidad con la que se tramitan las infracciones de las cámaras de esta empresa obedece justamente al vínculo, a la cercanía que tiene con D'Onofrio. De alguna manera alertaron que habría una especie de favoritismo, de beneficio, y por lo tanto el fiscal, tomando nota de esto que dijeron estos 2 empresarios, decide de alguna manera realizar el allanamiento. Como estamos dando, por supuesto, también la versión de la justicia, le quiero contar qué es lo que dijeron en la empresa. Primero, lo que señalaron, nosotros nos comunicamos con la empresa lo que dice es que hasta ahora ni la empresa ni ninguno de sus directivos está imputado en el caso, digamos, un dato que es absolutamente cierto. También es cierto que la justicia cree que esta empresa pudo haber sido beneficiada por D'Onofrio, si no, no la hubiese allanado. Lo que ellos dicen es que el procedimiento que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria se realizó con total normalidad, que se llevaron la documentación. De hecho, yo lo que tengo entendido es que le secuestraron el celular al presidente de esta compañía y que ellos lo que niegan es ser dueño de las 155 cámaras. Ahí hay una diferencia entre lo que sostiene la justicia y lo que sostiene la empresa. Ellos dicen las cámaras son propiedad de los municipios, lo que pasa con no son nuestras. Bruno, ahí hay una diferencia entre lo que marca el fiscal y lo que formalmente la SECAITA es una cámara que agrupa empresas. Entonces eso es como una especie de artilugio que tienen muchas veces para desprenderse de determinadas responsabilidades. Como es una cámara empresarial en definitiva y no una empresa en sí misma, es una especie de artilugio, por supuesto, porque en los hechos funciona como una empresa, pero en los papeles es una cámara empresarial. Y la compra fue centralizada en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Transporte. Sí, vos sabés que hay un detalle, mirá, pregunta importante, Guada, porque la provincia tiene algo así como 1.400 cámaras en toda la provincia de Buenos Aires, cámaras que se dedican justamente a detectar infracciones de tránsito. 155, dice la justicia, fueron provistas por justamente esta empresa, más allá que la empresa, como dice Manu, con ese artilugio, de alguna manera dice, no, yo no soy propietaria de esas cámaras, pero bueno, cumplimos con dar la versión de esta compañía. Pero atención, porque si a esta historia le faltara algo, uno puede creer que solamente se queda en el negocio de las fotomultas y en ver si el ministro estaba de alguna manera vinculado con estas empresas. Atención, porque la justicia está investigando si la plata que se obtuvo de estos supuestos negocios irregulares, tanto con la BTV como con el negocio de las fotomultas, fue a parar, se intentó lavar en una financiera y en una peluquería vinculada a una ex concejal de Pilar, Claudia Pombo, que está vinculada a D'Onofrio. Entonces, este es el primer dato de esta historia. ¿En qué niveles, Bruno? ¿Sentimentalmente? A ver, hay algunos, yo no lo puedo confirmar, hay algunos que dicen que habría una especie de relación sentimental, yo lo desconozco. Sí, lo que te puedo decir efectivamente es que la justicia está investigando si Pombo, si la ex concejal de Pilar es el cerebro de toda esta organización que se habría dedicado a obtener dinero ilegal a través de las concesiones de la BTV y de las fotomultas. Acá estamos viendo a Pombo. ¿Vos decís que se van a quedar con la concejal y no van a ir más arriba? No, van a ir más arriba. Yo entiendo que van a ir más arriba, pero atención. A ver, es cierto lo que vos decís, Guada, uno puede creer, che, el cargo de concejal es un cargo menor. Pero no, te diría, en este caso no te quedes con el cargo, sino con la participación de esta mujer, que sería bastante importante en este caso. Más allá de si es concejal o no, sería la cerebro de toda la organización. Acá estamos viendo a Pombo dentro de una peluquería que ustedes recuerdan, en enero se allanó en uno de los hoteles más importantes de la provincia de Buenos Aires esta peluquería y la financiera, que estaban las dos dentro del hotel, que es, te diría, un dato que es bastante llamativo, más allá de que las autoridades del hotel dijeron desconocer
para qué se utilizaban estas empresas. Bueno, atención con esto. Ustedes estaban viendo ahí recién la foto de Pombo con las empleadas de la peluquería. Eso. Ahí la vemos de nuevo. Tiene que ver la BTV con las peluquerías, ¿no? Bueno, primer dato. ¿Por qué hay una conexión? Bueno, lo que cree la justicia es que la plata de estos negocios ilegales de la BTV y de la fotomulta se habrían lavado en esa peluquería, ¿sí? Esta peluquería se habría utilizado de alguna manera para canalizar estos fondos ilegales. Pero cuando uno puede creer que la peluquería funciona como una especie de lavandería, no, atención. Y no hace aproximadamente, no de cabeza, ¿no? Hace aproximadamente, y no de cabeza, por supuesto, hace aproximadamente un mes, el dirigente de la coalición cívica, Matías Joffe, que tiene una de las, digamos, un rol muy importante en esta investigación, fue uno de los denunciantes y quienes aportan pruebas, le aportó una nueva prueba a la justicia que tiene que ver con que algunas de las empleadas de la peluquería serían a su vez empleados fantasmas del Senado bonaerense. Empleados fantasmas del Senado bonaerense, una especie de chocolate nuevo. ¿Y qué aportaron? De chocolate, sí. Sí. ¿Y qué aportaron? Los datos en particular de una mujer que se llama Sandra Cruz, una empleada de la peluquería de Pombo, que fíjense, en su historial laboral van a ver que ella a lo largo de toda su vida laboral trabajó en distintas empresas vinculadas a la peluquería, a la manicura, etcétera. Pero ¿qué aparece de repente? Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Cuando los dirigentes de la coalición cívica se contactan con esta mujer para saber efectivamente qué es lo que ella hizo en el Senado de la Nación, la respuesta las va a sorprender. ¿Por qué? Porque la mujer dice, no, yo jamás trabajé en el Senado de la Nación. No tengo ningún vínculo con el Senado de la Nación. Le repreguntan, ¿pero vos figurás? Digo, hicimos una búsqueda, no, si vos figurás en el Senado. Y ella dice, no, yo siempre trabajé en manicura. Bueno, entonces le presentaron esto a la justicia para que se investigue si efectivamente esta mujer de alguna manera es un empleado fantasma del Senado bonaerense. Hay que ver por qué termina ahí. A través de ANSES corroborar si ella estuvo cobrando activamente de la Cámara de Senadores. Puede ser que a ella le hayan puesto el nombre y ella no lo haya sabido y alguien haya cobrado por ella. Hay ahí alguna maniobra que también se está investigando respecto de que una persona iba con las tarjetas de estas empleadas a un bingo de Pilar, simulaba, mejor dicho, no simulaba, jugaba, pero en connivencia con el bingo simulaban ganar y ella se llevaba la plata blanca. Esa es una hipótesis que le acercaron a la justicia y que se está investigando. De hecho, también teníamos uno de los chats en donde se ve claramente cómo le preguntan a esta mujer, bueno, ¿vos trabajás en el Senado bonaerense? Y ella dice, no, la verdad que jamás trabajé. Mi historial laboral siempre tiene que ver con la manicura, con la peluquería, etcétera. Que alguno quería hacerse las uñas, ver. Quizás, eso también, por supuesto, se está investigando. Mencionabas a Chocolate Rigó y atención, porque te decía, no van a ir más arriba, y no me refiero solo a Donofrio, ¿no? Arriba de Donofrio. Puede ser. Porque la estructura de las financieras en la provincia de Buenos Aires, lavando plata de la corrupción de la Cámara de Senadores o de Diputados de la provincia de Buenos Aires, atención porque va más arriba, a alguien que muchas veces no lo nombran, sobre todo este gobierno. Hay algunos que no nombran. Le quiero preguntar a Juliana Santillán. Da la sensación que a veces van más en contra del PRO que en contra del kirchnerismo o del masismo. No, absolutamente no. ¿Vos me decís por Cava? ¿Por la elección? En general. No, la realidad es que nosotros tenemos un plan de gobierno, tenemos una agenda y una estructura de ideas. Cuando nosotros discutimos a nivel político, discutimos ideas. No discutimos nombres, no discutimos cargos, discutimos ideas. Y ese mundo de las ideas, de la libertad, es lo que puso hoy a la Argentina en un lugar más seguro para vivir, desde la baja de la inflación, el gasto público y desde lo que está haciendo el presidente viajando a Estados Unidos. Esta posibilidad inmensa que tenemos de tener, junto con Uruguay y Ecuador, un tratado de libre comercio, lo cual es histórico y es una absoluta iniciativa de este gobierno. Es algo inmenso, no se consiguió nunca en la historia de la Argentina, en los gobiernos anteriores. Estamos mucho más de una discusión partidaria, de internas a cielos abiertos, como tiene el PRO, esas peleas entre Larreta, entre Patricia, que eran de Macri, digamos, un tema que es propio de una interna, la cual nosotros no participamos. La Libertad Avanza gobierna, tiene un mundo de ideas y tiene sus candidatos para llevarlas adelante. Hablando de interna, Manu,
unos carteles sospechosos amanecieron en la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, ahí vemos a los protagonistas, por supuesto, como siempre, inteligencia artificial para hacer nuestras portadas, pero estamos hablando efectivamente de las dos personas de la imagen a partir de estos carteles que hoy decoraron muy buena parte de la ciudad de Buenos Aires en el marco de la campaña ya lanzada para la legislatura porteña, y uno de los nombres, uno de los protagonistas de esta campaña, como sabemos, es Ramiro Marra, otrora legislador por La Libertad Avanza, ya afuera no solamente del bloque, sino también del espacio, después de esa ejecución que en su momento, hace no mucho, en febrero, en el inicio de este año, en enero de este año, La Libertad Avanza en sus cuentas de redes echó a Ramiro Marra, pero se empieza a hablar y mucho de esto. Lo planteamos acá en alguna vez, más allá de que cuando Marra estuvo, trató de bajarle todo tipo de tensiones a eso, que lo de Marra tenía mucho color en todo caso a casi una revancha personal con Karina Milei, quien tomó la decisión de manera efectiva y casi individual de sacar a Marra del espacio. Si quieren, escuchemos lo que decía hoy Marra a propósito de estos carteles. A ver, son de él. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dicen Marra o Karina. Karina supongo que es Milei. Me los mandaron. ¿Son tuyos? No, me los mandaron, me sorprende. No sé. Marra o Karina, dice. Me sorprende porque no, ni Karina ni yo tenemos esa línea de discusión. Y lo que más me sorprende es que le hayan pegado carteles en lugares ilegales, porque parte de la propuesta... Están tapando publicidad legal en calles de Buenos Aires. Es grave, eso es grave, porque están cometiendo un delito. Fuera que no sé a quién quieren favorecer, a quién quieren... capaz quieren que nos peleemos. ¿Será la Casa Rosada? Capaz quieren que nos peleemos. No lo creo. Bueno, se despega. Se despega eso es muy típico, ¿no? Sí, claro. Mandan a hacer carteles y después dicen, no. En mucha guerra de carteles, sobre todo la que se da de manera blue, por decirlo de alguna manera, nadie se termina haciendo cargo. ¿Se acuerdan? El año pasado hubo carteles de Villarruel contra Milei que también se despegaban. Pasa siempre y sobre todo crece toda esta discusión en años electorales. Lo que sí dice Marra, hoy hablábamos con él afuera de él, lo que dice es cierto que tampoco forma parte un enfrentamiento abierto con Karina Milei de su campaña, por lo menos pública. Claro. Él acá se despega de todas las acusaciones. Oficialmente él no va contra... Exactamente, y de hecho lo que plantea, si quieren lo escuchamos, es que su enfrentamiento es con Leandro Santoro, en este caso con el kirchnerismo, es parte de su estrategia de campaña, por lo menos hasta ahora. A ver. Votar a Adorni no está mal. ¿Cómo? Si es tu rival. No, no es mi rival. Sí, es tu rival. ¿Quién es mi rival? Yo, es tu rival. Son dos. No, yo no compito contra Manuel Adorni. Yo compito contra el kirchnerismo. Yo no vengo acá a decir lo que está mal del gobierno nacional. Yo vengo a decir que lo que estamos viendo recién en ese video está mal, que es lo que hace el kirchnerismo. Mi rival es el kirchnerismo. ¿El rival es el kirchnerismo o muchas veces dentro del espectro de la derecha el electorado lo siguen compitiendo por el mismo electorado con el PRO? El rival es el kirchnerismo, pero los votos a quién se los sacaría eventualmente. Guada, siempre compiten... Los votos de centro-derecha se dividen en cuatro, más allá que el kirchnerismo sea el enemigo, ¿no? Siempre compiten los pescadores que están en el mismo muelle y que tienen una línea para el mismo tipo de pescado. Lo que Marra trata de explicar acá, que no es cierto, es que él está compitiendo con variedad de río respecto de los que pescan con flycast en el sur. No. El voto de Leandro Santoro se está configurando y ya está terminando de configurar. Si va a medir lo que va a medir, y lo vas a ver enseguida en las encuestas, por lo que decíamos ayer, digamos. Porque a todos aquellos en la Ciudad de Buenos Aires que quieran ir contra la derecha, el neoliberalismo y toda la pelota, tienen un solo candidato, un solo instrumento, y es muy nítido. Claro. Muy bien. Del otro lado hay un bolonqui, porque para ir en contra de la izquierda, del comunismo, del peronismo y de todo lo que quieras ver como maldad de ese lado, hay varias herramientas. La única pelea va a estar ahí. No sé qué opinará Darío Nieto, porque además hay algunas malas lenguas que también culpan por estos carteles al PRO, sí, efectivamente. ¿No? Lamentablemente, lo primero que hay que decir es que Karina Milei, en su afán por destruir al PRO, cometió dos grandes errores. Primero, erra al adversario. Nosotros creemos realmente que el adversario es el kirchnerismo. Y lo segundo, que perjudica a todos los porteños y a la gestión de la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy con 3 ejemplos concretos para que no quede en el aire. En este año vimos cómo los libertarios de Karina Milei votaron en conjunto, ya que es una elección legislativa, vamos a contar que los legisladores de Karina Milei en la ciudad votaron en conjunto con el kirchnerismo grandes iniciativas. Por ejemplo, votaron en conjunto con el kirchnerismo un presupuesto que ajusta el 8.6% en gasto público y que reduce impuestos. Por ejemplo, votaron con el kirchnerismo
en contra del PRO y de la Ciudad de Buenos Aires el nuevo código urbanístico, que era un reclamo de todos los vecinos. Por ejemplo, votaron con el kirchnerismo en contra del PRO y la Ciudad de Buenos Aires una ley de simplificación que permite, por ejemplo, que habilitar un comercio que antes tardaba días y meses, hoy tarde horas. Es raro lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Es raro. Nosotros aplaudimos, por ejemplo, cuando Sturzenegger desregula cosas y libera, pero acá en la ciudad votan en contra de esas cosas. Tan raro es, ayer me llamó a mí poderosamente. Pero hablando de regulación, votaron toda la ley de bases en contra cuando se tuvo que votar. No se trató eso. Está mal informado, no se trató eso. En la época de la ley de bases para acá, el derrotero de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto al PRO con la Libertad de Avanza es que nunca acompañaron iniciativas de la Libertad de Avanza, que es el gobierno nacional. Pero es mentira eso. Te pongo ejemplos. Rigi Blanqueo, nosotros acompañamos. ¿Pero qué pasa? Somos 9 legisladores. No acompañaron. Pero a ver, no acompañaron. Darío, ¿ustedes validan el despilfarro? No acompañaron. Yo lo que digo es que el PRO en la Ciudad de Buenos Aires valida el despilfarro de gasto público que representan 2.500 funcionarios de la raviolada de la Ciudad de Buenos Aires. Es mentira, son 900 Ustedes no validan la baja de impuestos y eliminación sobre la mentira, Juliana. O sea, son 900 no validan la baja de 500. No, estamos... La raviolada se le dice a la distribución pero son 900, del organigrama. Es un organigrama de 3 páginas. Hay que hablar sobre datos, no sobre mentiras. No, como son 900 funcionarios. Como votás te tratan. Si votás mal, te maltratan. 8.6%. 8.6%. No pasó la motosierra por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No tienen la determinación gobierno de la Reta ni en el gobierno pero ¿cómo no? Ajustamos 8.6% del gasto público el último año con una caída de recaudación de 11 puntos. Eso no es pasar la motosierra. Al PRO le molesta que la Libertad de Avanza tenga un candidato que va a pasar la motosierra por todo el Estado, que fomenta el PRO, que tiene que ser grande, que tiene que ser elefantiástico. Que la ciudad necesita una motosierra. Es una máquina de generar gasto público. Vamos a superar fiscal de 4 puntos. Eso es interesante preguntarlo porque la gente se lo pregunta. Achicar al Estado. Tienen más funcionarios la Ciudad de Buenos Aires que el Estado Nacional, que el Gobierno Nacional, los ministerios. Hay más ministerios en el gobierno de la ciudad. 900 funcionarios, 8.6% de ajuste del gasto con caída de 11 puntos de recaudación. Bajamos impuestos, tenemos para votar. ¿Cuántos ministros tiene la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos ministros tiene el Estado Nacional? 9 ministros. No sé, pero no tiene nada que ver. Eso no es la cantidad de funcionarios. Bueno, no, a ver. Ganan más que el presidente de la... ¿Por qué cada funcionario... Es cierto que bajó el gasto, pero es cierto que no bajó la cantidad de empleados públicos. Claro. Sí bajamos. Bajamos 10.000 planta política, 10.000 personas en planta política y 12.000 asesores políticos, 22.000 personas en total de planta política, bajamos. A mí hay algo que me gustaría insistir y contratados por la Universidad de Buenos Aires. No, convenios con la Universidad ese número de Buenos no es muy grande, Aires. Ese número no es muy grande. Esa es la forma de ocultar y que se note menos. Tenemos para votar en legislatura, que esperemos que acompañe. Porque es interesante porque la gente los escucha y dice, bueno, yo quiero saber cómo se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer desde la legislatura para pasar la motosierra por el gobierno? Hacer lo mismo que se hace en el Estado Nacional. Lo que no tiene una funcionalidad. Pero el Estado Nacional es una decisión del Ejecutivo. Vos lo que tenés que hacer es un Estado eficiente. Vos tenés que hacer un Estado eficiente. Parece que el Estado Todas las propuestas de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires no fueron acompañadas por los diputados del PRO y no han generado las mayorías que sí pudimos manejar a nivel nacional. ¿Qué pasa? El kirchnerismo vota en contra con otros partidos y no llegamos. Los 9 del PRO votaron a favor del Rigi Blanqueo. Hay que realmente ponerse a leer, estudiar y entender qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando hay que achicar el gasto público, ¿por qué no acompañan? ¿Por qué no 8.0 achicamos el gasto público? ¿Por qué no acompañaron en un año de recesión, que te cae la recaudación? ¿Por qué cuando los legisladores, como la legisladora nuestra, Pilar Ramírez, se pone a tratar de dialogar para tener agendas en común en cuanto a achicar el Estado, no acompañan? ¿Por qué nunca han escuchado las propuestas de los legisladores de la Libertad de Avanza? Han hecho oídos sordos de legisladores de un gobierno nacional que tienen la idea, como del presidente, de achicar el Estado. Ustedes en la Ciudad de Buenos Aires no quieren un Estado liviano, lo quieren pesado. Lo quieren históricamente pesado. Y otra cosa más. Los datos nos avalan en que achicamos el Estado. Déjame terminar en algo. Déjame decir algo. Es absolutamente ineficiente el gobierno local hoy. Y tenemos para tratar mañana mismo una ley que baja impuestos a los no profesionales. Mañana mismo en campaña. De ingresos brutos. No, ya lo bajamos también de presupuesto. Mañana mismo en campaña. Estamos en campaña y ahora está generando para tratar quizás acciones una baja de ingresos brutos para no profesionales. Igual
A ver, es otro partido, pueden tener otra plataforma, ¿no? Y pero en cuando todo caso había... decide el electorado. A propósito de la discusión, ya que está dando en Tan distinto a lo que pasó en el Congreso de la Nación, donde hemos tenido un aliado acompañando a lo que eran ideas, porque no estamos hablando de que estás acompañando a un presidente o a un político o a un espacio Estamos político. de acuerdo que es distinto. Estás acompañando al mundo Estamos de ideas que es distinto, pero llevan ¿sabes qué? a la Argentina a ¿Sabes otro por qué es nivel. distinto? Te explico, porque ustedes... Eso no ocurre en esta ciudad, por lo Milei tanto... especulan políticamente porque quieren perjudicar al PRO y hacerlo desaparecer. Por eso es distinto. Karina Milei presentó ¿sabes qué hacemos? ¿Sabes qué hacemos el PRO? ¿Sabes qué hacemos el PRO? Lleva adelante las ideas del Queremos beneficiar presidente. a los argentinos y nos Karina Milei no necesita al PRO para que ustedes creían que el adversario era el kirchnerismo. Cuando dijeron que el adversario era el kirchnerismo. ¿Sabés cuál es la peor noticia para el PRO? Tener al candidato Adorni, que lo decidieron en conjunto con el presidente, te agrego algo más. Porque es el único que lleva las ideas de achicar el gasto público, ¿cuántos cierres provinciales hubo en el país hasta y ahora? reducir impuestos. O sea, nunca fue cuántos cierres provinciales una hubo hasta política ahora? del PRO. ¿Sabes cuántos cierres provinciales hubo hasta ahora en las provincias para elecciones? 7. ¿Sabes en cuántos la Libertad Avanza de Karina Milei aceptó al PRO? ¿En cuántos? Porque ustedes no tienen... En ninguno. A ver, ¿por qué no lo explicás? Pero con la Unión Cívica Radical más igual, que el PRO. Juliana, ¿cómo explican? Pidieron que el PRO Ustedes no esté en esa explican cómo hacen las cosas. porque si no, no se entiende. A ver, ustedes no explican. Perdóname que quiero contar algo. A partir de lo que hizo ayer el PRO, digamos, más allá de esta discusión a cielo abierto que estamos viendo y siendo testigos aquí, ayer el PRO hizo algo, a mi entender, curioso, que es plantear, pedir, casi que poner sobre la mesa la idea de una campaña limpia. Y hoy aparecen estos carteles de los que nadie se hace cargo. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa, convocatoria a la prensa para pedir campaña limpia. Digo, hace no mucho una compañera de bloque... No se estaría dando acá. Más allá de las discusiones que son varias, digamos, hace no mucho una compañera de bloque de Juliana habló de fotos íntimas de Jorge Macri públicamente. Lidia Lemón. ¿A qué se refieren cuando hablan de campaña limpia? ¿Hay un tipo de sospecha puntual, concreta de algo que pueda aparecer? ¿Es un anticipo a algo que ven que está pasando? ¿Por qué hablan de campaña? También es llamativo, digamos, todas las campañas deberían ser limpias. No lo hicieron nunca, ¿no? O sea, avisar, que la campaña sea limpia también es llamativo, ¿no? Digo, bueno, te pongo dos ejemplos muy ¿por qué lo hicieron puntuales? esos términos? Lo de Lidia de Moini, por supuesto, sale a denunciar eso, a decir esas cosas sin ninguna prueba, sin una denuncia en la justicia ni nada. Por un lado, es una mentira falaz y sale a decir cualquier cosa. Segundo, cuando anunciamos la lista, salieron unos supuestos tweets de la candidata número 5 que decía que odiaba a Mauricio Macri, que eran falsos también. Rocío Figueroa. Entonces, y era falso también. Eso, no existió. Esa chica nunca tuvo ese tweet, nunca tuvo ese usuario ni siquiera. Entonces, claramente vemos que se viene una campaña encima muy sucia contra el PRO, porque evidentemente no pueden, contra nuestra forma de gestionar. ¿De quién? ¿O no lo tienen identificado? No lo tenemos identificado, pero queremos curarnos en salud por eso mismo. A ver, somos el gobierno que creó la policía de la ciudad. Ojo que la victimización es muy chillerista. Pero, ¿me dejás terminar de hablar? La victimización es un argumento donde Cristina siempre quiere volver. Cristina quiere volver victimizándose. Excelente clima. Bueno, pero me sonó victimización. Después hablás vos lo que quieras. Me sonó victimización K. No sé. Bien, no seas maleducada. Perdón, Darío. Tratar de ser educado en los paneles. Soy buena educada, pero me hizo ruido, perdón. No se peleen, no se peleen. La reveo la Alianza Provincia de Buenos Aires, ¿eh? Eso es otro discusión. Eso es otro tema. Pero ¿cómo se lo explicas a la gente eso? ¿Cómo le explicás que en la ciudad está prendido fuego así y en la provincia van a un acuerdo? El kirchnerismo que encima tiene personas como Pitu Salvatierra en la lista, que es un delincuente confeso. ¿Cómo le explicás a la gente? ¿Es Manuel Adorni o los mismos de siempre? ¿Manuel Adorni o el socialismo de Santoro? Bueno, pero la gente no cree Manuel que esté Adorni contenta o los viéndolos a privilegios de la ustedes casta política. tampoco, Es eso, se lo explicas así. ¿Vos tenés a lo mismo de siempre o a Manuel Adorni? ¿Cuál es la idea? Tener los pesos y contrapesos legislativos, porque es una legislativa, que van a poder posicionar a la ciudad de Buenos Aires como una ciudad también que pueda verla, que pueda ser parte del todo nacional. ¿Me dejas un todo café? nacional me están copando el programa, che. A ver, tenemos el PRO, que creó la policía de Y eso que soy de la provincia de Buenos Aires. Soy de la provincia de Buenos Aires. ¿En serio? No, soy de la provincia de Buenos Aires, te digo, no soy de Cava, pero bueno, eso quería aclarar. Perfecto, soy de la provincia. Ahí está. Tenés para elegir un PRO. Pobre Manu, no puede arrancar con el tema. Tenemos que ir con otro tema. Tiene que ir con la otro policía tema, de la ciudad. Que eliminó las inundaciones en Juan B. Justo. Que ahora levantó los piquetes. Que levanta los manteros. Que creó el Metrobús. Que anuncia la línea F, que anuncia el Anillo de la Pampa, que tiene obra pública, que tiene baja gasto público. No termina en una cárcel. Estamos eligiendo. No termina en una cárcel. Eso es lo que estamos eligiendo. Jorge, no pueden terminar una cárcel. La gente no está cansada de ver políticos peleándose. Pasó en la presidencial. A veces parece que sí, pero en la presidencial los más agresivos y los más aguerridos y los demás voltajes son los que más garparon, Guada. Mirá, así que no sé si eso... gato. Claro. Estamos frente a una sociedad... Viste que los grupos de seres humanos a veces queremos
queremos ir a la guerra y a veces queremos ir a la paz. A mí hace mucho tiempo que me da la sensación de que queremos ir siempre a la guerra. Y los que se quieren poner entre medio de las dos trincheras de la Primera Guerra Mundial con una margarita en la mano y decir qué tal si hablamos de la Navidad, como Larreta, la última elección, así le va. Creo que queda claro, Guada, para limpiar lo que vos decías, que hay una parte de la política que tiene el mismo enemigo, pero el rival, el mismo enemigo enfrente, que es el kirchnerismo, pero los rivales están a los costados. ¿Ok? Y me parece interesante pensar para el PRO, esto por ahí lo puede responder Darío, es si alguien realmente los está destruyendo o si el PRO en el proceso de la última campaña se disparó en los pies y hay una opinión pública que está mirando para otro lado. A ver, claramente el PRO no tuvo la campaña más exitosa en el 2023. Sí. Asumo eso, soy autocrítico. De hecho, hoy los principales candidatos del PRO en esa campaña, uno está en la Libertad, en la Avanza, en Ministra de Seguridad, y otro está jugando por otro lado. Pero en el PRO entendimos eso y por eso de alguna manera volvimos a nuestros valores. Somos el único partido que mira el futuro, que entiende a los porteños, que los conoce. Creemos realmente en la innovación, creemos en la disrupción y por eso decidimos presentar nuestra oferta clara, muy nítida, del PRO de siempre, que conoce muy bien a los porteños y sigue querer cambiando la ciudad. Me están haciendo campaña acá. Perdón, acaba de decir, me coparon los programas. Me encanta la frase Igual, del PRO de siempre. Juliana, El PRO de siempre son los mismos de siempre, ¿no? Yo voy a ser de abogada del diablo. No, bueno. La motosierra por algunos lugares no pasó en el gobierno nacional y en la AGP, que parecía que había pasado, a toda la cúpula masista de la AGP la reabsorbieron, la volvieron a contratar. Se habían comprometido públicamente a descabezar la cúpula, fueron las palabras de Manuel Adorni, de Guillermo Franco, de Toto Caputo. Un año de gobierno. Todos volvieron... Todos fueron recontratados. Estamos hablando de meses de gobierno, espera un poco. A veces hay mucha retórica y no siempre se da gobernando y es un año de práctica. gobierno, hay que esperar. Hablando de mucha retórica, ¿qué pasa y de tensiones en el kirchnerismo y de peleas? Creo que parte, quizás esto más para que lo analice Jorge más adelante, pero parte de esta posibilidad que hoy tienen en el espectro derecha o centro derecha de estar tirándose con de todo, básicamente tiene que ver con que se replica prácticamente lo mismo, en particular en provincia de Buenos Aires, del otro lado, en el campamento peronista, y mañana va a haber una definición importante, o podría haber una definición importante. Como dice nuestro graph, hay una alianza estratégica puntual para mañana la legislatura provincial, que se trate la suspensión de las PASO a partir de un proyecto de Rubén Slayman, un diputado del Frente Renovador, muy vinculado, ¿no? Era otro oracionista, muy vinculado a Sergio Massa ahora, un proyecto para suspender las PASO, que por supuesto lleva ya un tiempo, pero ¿cuál es la intención del kirchnerismo? Es insólito, pero por estos días cuando hablamos del kirchnerismo no hablamos de Kicillof. El kirchnerismo y Kicillof son cosas separadas claramente y el proyecto que se va a tratar mañana no solamente incluye la suspensión de las PASO, sino agregarle en el primer artículo una coma y establecer la fecha en el calendario, el cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires para unificar elecciones nacionales con cargos provinciales o cargos distritales. Esto siempre se va a dar con sistemas de votación distintos, boleta única por un lado y boleta, la clásica boleta sábana para cargos locales por el otro. Se va a dar una elección, lo que se llama concurrente, es decir, dos urnas diferentes probablemente, pero sabemos que el gobernador ya hace un tiempo tiene la intención de desdoblar la fecha, es decir, que se voten ahora, Manu, en fechas separadas. Si mañana no se aprueba efectivamente la suspensión de las PASO, está la posibilidad de un decreto. Hay una posibilidad, digamos. A nivel suspensión de pasos, sí. Respecto al calendario... Fue muy fuerte Carlos Bianco el otro día. Sí, que lo escuchamos. A Carlos Bianco respecto a esto, con la Constitución en la mano. Porque digo, para desdoblar necesita suspender las PASO. Cualmanes en el Congreso. Cualmanes en el Congreso. La semana pasada se presentó en el Senado un proyecto de ley firmado por 16 senadores de nuestra fuerza política, 16 senadores de Unión por la Patria, que solicita la suspensión de las PASO, como sí estaba consensuado, pero que establece, que solicita, o establece directamente, no es que solicita, intenta establecer, digamos, una fecha para las elecciones de manera concurrente, avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Ahí después mostrar la constitución de la provincia, que claro, lo que plantea es que en términos de calendario, de fechas, de cronograma electoral, quien define es el gobernador, por eso es casi un artilugio, una trampa. Están todos especulando con eso, mañana. ¿no? Deberían a nivel nacional dejarla fija y que la corten con esto, porque al final estamos todos... Y en la suspensión de las PASO
en la suspensión de las PASO se juega el partido quién le tuerce el brazo a quién. Kicillof a Cristina o Cristina a Kicillof. Sí, claro. Es esa la tensión. Sí, sobre todo la discusión hoy, porque se va renovando. En definitiva, lo que parece ser es que están buscando diferentes excusas para confrontar, sea un tema de si hay paso o no hay paso, se suspenden o se eliminan, y ahora es el tema de la fecha, porque la suspensión de las PASO se van a dar efectivamente. Ahora, esto ya está ayer se decía confirmado. que podía ser en agosto. Yo tengo entendido que el masismo quiere que sea en noviembre. El masismo, el planteo original era una desdoblada, pero posterior a la fecha nacional. Claro, a la fecha te mete una Yo les dejo tercera esta pregunta. opción en el masismo, la tercera vía, ¿no? La Les tercera dejo esta posición. pregunta en el aire. Si vos sos Kicillof y pensás que podés ganar, que podés perder las elecciones en la provincia, ¿querés comerte un cachetazo o querés comerte dos? Sí, que las malas noticias vengan una sola fecha en el calendario. Claro. Y el argumento es... pero ahí también está el tema del aparato de los intendentes. El argumento tiene que ver con eso, Claro. Lo cierto también es que mañana, en la sesión de mañana, puede darse algo particular, porque para efectivamente aprobar este proyecto que incluye suspensión de paso y unificar la fecha, el kirchnerismo y ese sector del masismo también necesitan otros aliados, teniendo en cuenta que el kicilofismo, el axelismo, como se lo llama en La Plata, no va a acompañar. ¿Quiénes podrían ser esos otros aliados? La Libertad Avanza y el PRO. Eventualmente hay diálogos, hay conversaciones, claro que sí, en particular con los referentes de los diputados de cada uno de estos sectores. Veremos qué es lo que pasa mañana. Mientras tanto, ya no es una cuestión de trascendidos, de cosas que se dicen por lo bajo. Ya abiertamente muchos referentes, por ejemplo, de la Cámpora, Florencia Cariñano, escúchenla, le reclaman cosas al gobernador. ¿Puso las heces? A ver. ¿Vos te parece que Cristina... ¿En serio? ¿Cristina va a estar en una disputa cuasi infantil? Cristina Fernández de Kirchner. A mí me gustaría creer que Cristina no está en una disputa es como que yo me infantil con ponga a Axel, disputar pero- con mi hija de 12 años. O sea, no. Me gustaría vivir en ese mundo. No, pero es como... Mi hija de 12 No me años... queda claro qué opinas de Axel. No, pero digo, es como que yo me ponga a discutir... Anoche discutía con Martu, ¿no? Mi hija de 12 años. Me dice barbaridades. ¿Y yo qué me voy a poner? ¿Al mismo nivel de Martina? No, le digo que me diga, decime las boludeces y barbaridades. Equivocate, porque yo le digo la frase que me decía mi viejo. Martu, le digo, cuando vos fuiste, yo fui y vine. Bueno, Cristina debe pensar más o menos lo mismo. Yo ya la vi, la viví, la hice. Digo, Pero, Cristina Florencia, le sacó la comida de la boca a los que la tenían toda para dárselo a los pobres. ¿Qué hizo el resto? Pero ¿Hizo tu hija no ganó la provincia de Buenos Aires. ¿Hizo eso? Sí, pero ¿la ganó solo? No lo sé, pero... Me parece que nadie gana solo ninguna elección. Kicillof está chocho, ¿no? Con la comparación con la hija de 12 años. No, yo ¿no? quiero responder esa pregunta. La pregunta sería algo así. ¿Vos podés creer, dice ella, que una persona de mucho poder, gran líder político en la Argentina, pueda tener una estructura psicopatológica tendiente a la inmadurez y al infantilismo? Mi respuesta es sí. Sí, claro. Y no es la única. Y no es la única. Tal cual. Me asustaría si fuera distinto, ¿no? Porque es... Tanto es así. Es la norma. Es la norma. De hecho, que La inmadurez lo es la contamos norma. El lunes acá, la versión que aparece ahora, si efectivamente se da el desdoblamiento de parte del kirchnerismo, es Cristina candidata en tercera sección electoral. Esto sería el repliegue absoluto de Cristina en su núcleo duro, si quiere, La Matanza, más buena parte del sur del conurbano. Es solamente una alternativa ahora, un elemento de presión, de hecho, para el gobernador Kicillof, pero la relación está en su peor momento. Si algún bonaerense tenía esperanzas de que estuvieran ocupándose de temas como la inseguridad, No es el no va a ser el caso. Todo este año están pensando en ellos, ¿no? En su metro cuadrado, en las elecciones. Y hablando de alguien que piensa en su metro cuadrado, ¿en qué está pensando Cristina Kirchner, Bruno? Bueno, a ver, por supuesto, una de las versiones tiene que ver con que Cristina sería candidata para meterle presión a Kicillof, pero también están aquellos que dicen que Cristina Kirchner podría ser candidata porque efectivamente está realmente preocupada por lo que pueda llegar a pasar con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la causa vialidad. Recordemos que esta semana Cristina fue noticia por haber presentado un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia para quedar absuelta en la causa vialidad, en la cual se la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Bueno, en estas últimas horas, en estos últimos días, comenzó a circular en el kirchnerismo la posibilidad de que ella sea candidata. Mira, primero les quiero compartir lo que dijo su abogado. Vean porque es muy interesante. Lo compartimos. Miren, yo creo que debería ser candidata, pero es una cuestión que va a decidir ella. Me parece que es una persona que puede aportar muchísimo para nuestro país. Es una dirigente, digamos, que tiene características casi únicas, por la experiencia, por su trascendencia, por su valentía, y es algo que creo que a la República le hace bien. Fingen demencia, la verdad.
Fingen demencia. No existen las causas, las condenas, el robo, el sistemático. Bueno, es el abogado defensor, El plan ¿no? sistemático para volver, no existe. La verdad que es terrible. Hay algo interesante en esta defiende. historia, que más allá, por supuesto, de lo político, tiene que ver con lo judicial, que es qué te otorgan los fueros parlamentarios. Claro. Que no es lo mismo que ser un diputado del Congreso de la Nación o un senador, digamos, del Congreso de la Nación. Hay algunas cuestiones que son similares, pero hay algunas cuestiones que son diferentes. Ahora lo vamos a repasar, pero antes les quiero Pero mostrar... perdóname, Sí. ¿qué domicilio tiene Cristina en la provincia? No, Santa Cruz. Es por Santa Cruz, Santa no Cruz. por la provincia de Buenos Aires. De hecho, ¿se acuerdan que hubo una enorme polémica que ahora también terminó en la justicia por este concepto de zona austral, ítem de zona austral que sí, cobraba que tenía Cristina el calafate, en que su ella zona de nació en jubilación provincia de de Buenos Aires. privilegio. Nació en provincia de Por eso Buenos puede Aires. ser en La Plata. Puede todo. Claro, por sí. eso. Si vos sos Que ese- lo bueno, mismo que por pasa en eso Ciudad de son- Buenos son Aires. cuatro las opciones. Claro. Claro. Sí, Claro. exactamente. Provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Cruz y 2 domicilios de Ciudad de Buenos Pero claro, Aires que digo, también la habilitan si respondiendo quisiera. específicamente Guada, a tu pregunta, ¿dónde tiene domicilio? El domicilio es de Santa Cruz. En eso no hay ningún tipo de... Claro, como de duda. para cobrar el... Bueno, los ¿no? 6 millones, sí, por supuesto. Claro. Ahí hay una polémica que la justicia ya está investigando. Bueno, antes de repasar de alguna manera el detalle de qué te otorga el ser parlamentario en la provincia de Buenos Aires, veamos un tuit de Cintia García, porque dice, bueno, yo tengo confirmado, Cristina va a ser candidata. ¿Qué dijo? Se los confirmo, Cristina va a jugar en la provincia de Buenos Aires en cualquier escenario, si hay desdoblamiento como candidata a diputada provincial por la tercera sección. Y si no, puntitos suspensivos. ¡Apa! Y esos ¿qué Si no hay desdoblamiento, opciones? el planteo hacia adentro es, si no hay desdoblamiento, Cristina tiene intenciones de ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, es decir, que sea la cara del peronismo. Por eso dice... La provincia, lo que pasa es que la pregunta es, ¿eso es una lista unificada con Kicillof y su propio espacio? De hecho, Kicillof lanzó un partido en la provincia de Buenos Aires, el Movimiento Derecho al Futuro, MDF creo que se llama. Van a ser listas separadas, va a haber 2 opciones peronistas o no, digamos. Parte de lo que está pasando en Ciudad con el otro espectro ideológico se podría replicar en la Lo último, provincia. cortito Sí. ya para cerrar este tema, yo le decía, bueno, ¿qué te otorga Los fueros, ser? Claro, ¿qué te otorga y qué no te otorga? ¿Qué abarca? A ver, ¿al legislador puede ser allanado? Sí. ¿Puede ser indagado? Sí. Pero no puede ser detenido. No puede ser detenido. Y esos fueros corren a partir de que son candidatos, ni siquiera electos. A partir de que son candidatos. Qué bueno. Eso es todo un dato sobre por qué podría ser eventualmente candidata si uno lo ve desde el punto de vista judicial y de la causa vialidad. Bueno, hay una encuesta de Burman y Sassi que sigue dando a Cristina como la candidata más fuerte. Los números lo dicen, ¿no? No lo estamos diciendo nosotros, lo dicen los números, 35%. Esto va en línea con el núcleo duro, ¿no? Kicillof estaría por debajo, el 27%, pero además digamos, es el Kicillof- piso y el techo, ¿no? Y además Kicillof no puede ser candidato, a diferencia, Claro. es gobernador. O sea, Exacto. es Cristina contra alguien que proponga a Kicillof, que es Carlos Bianco. Eso no se traslada todo Claro, de Kicillof a exacto, Carlos Bianco tampoco. Tal cual. Bueno, ahí por supuesto que igualmente a Cristina no le importa tanto cómo miden las encuestas, sino por supuesto los fueros en una situación cada vez más compleja a nivel legal. Y sus hijos. Y sus hijos, exacto. Y sus hijos, que no es un dato menor. Que tampoco puede entrar a Estados Unidos. Que tampoco pueden ir a Disney ni estudiar cine en Nueva York como Florencia Kirchner. Les decía, ¿de qué no se están ocupando los políticos en la provincia de Buenos Aires? De lo que le importa a la gente, sobre todo a los bonaerenses y sobre todo a los habitantes del conurbano bonaerense, conurbano caliente. Siguen los robos en La Matanza y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires está cada vez peor. Veamos lo que pasó hoy. Mirá, llegan los ladrones. Ahí estamos viendo, le dispararon Detonaciones, ¿no? varias veces, ¿no? Mientras un taxista jubilado. estaba cambiando las cubiertas de su auto. Ven, ¿no? Las imágenes. Había un Plena luz del taxista día. cambiando la cubierta de su auto. Un vecino va caminando por la vereda de La Matanza y es abordado por un grupo de delincuentes que, como contaba Guada, bueno, incluso dispararon, ¿no? Para robarla, que es una... A ver, esto lo venimos marcando en cada uno de los análisis que hacemos de la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Parecería ser como que no alcanza solamente con robar.
hay que disparar o incluso matar, como pasa en muchísimos de los casos. A quemarropa y a plena luz del día, 5 disparos contra un jubilado. Por supuesto que es cada vez más preocupante ante el silencio de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, porque el dato más significativo es que aumentó la cantidad de hechos de inseguridad y justamente cada vez más violentos. Veamos las zonas más calientes de La Matanza. Puerta de Hierro en San Justo, Villa San Petersburgo en Isidro Casanova, Villa Palito en San Justo, Justo Villegas en Ciudad Evita y Villa Evita, donde Vega. Estuvo Cristina el otro día en la reunión política, ¿no? Y Villa Santos Vega en Lomas del Mirador. ¿Qué va a pasar con la inseguridad? ¿Se va a poder solucionar en algún momento? Vos sos diputada por la provincia de Buenos Aires. ¿Depende de la voluntad política? ¿Depende de algo más? No, la realidad es que no hay voluntad política. Primero de aceptar el flagelo de la inseguridad. No hay decisión política de abordar el combate contra la delincuencia. Y bueno, por supuesto, eso se traduce en que es un baño de sangre en la provincia de Buenos Aires donde nadan los bonaerenses. Y los bonaerenses están pidiendo el gobierno nacional, le está pidiendo la intervención. Cuando esto sucedió, digamos, lo vimos muy claramente, los bonaerenses están indefensos ante la delincuencia. Y Kicillof por lo menos la coordinación, ¿no? Está pensando en esa interna, como decía recién, en esa interna con Cristina, digamos. En las internas por la supervivencia de unos y otros. Mientras tanto, los que tienen que emitir el voto están esperando que la provincia de Buenos Aires se nacionalice respecto a las ideas de la libertad. Y eso es muy importante porque eso también nos tiene que encontrar en la provincia de Buenos Aires, a los que estamos del lado de las ideas del bien, de las ideas correctas, juntos y unidos, porque son las ideas lo que están esperando los bonaerenses. Ahora, Juliana, a juzgar por cómo se están llevando vos con Darío. Ahora, Juliana, difícil. No, igual, lo curioso es que acá coincido bastante en lo que la provincia de Buenos Aires es otro escenario. La provincia de Buenos Aires es otra vez. No, coincido acá que la provincia de Buenos Aires que hay mucha inseguridad. De hecho, te paso algunos datos de la ciudad, por ejemplo, que tiene que ver con la provincia. De 14 policías muertos este año de la policía de la ciudad, 13 fueron yendo a su casa en la provincia de Buenos Aires. Cierto. Hubo un inicio de año que fue terrible para los policías de la ciudad en la provincia de Buenos Aires. De cada 10 delitos acá en la ciudad de Buenos Aires, 7 son cometidos por delincuentes que vienen y van de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, realmente la gestión de Kicillof es un desastre. Pero lo curioso es que Kicillof y la gestión de Kicillof en seguridad, ellos insisten con que es el gobierno que más invirtió en seguridad en la historia de la provincia de Buenos Aires. Sí, igual invertir más no implica invertir mejor, ¿no? Eso hay que erradicar ese criterio de pensar, medir los resultados en cuanto a la ejecución del presupuesto, porque eso no significa que estés haciendo las cosas bien y claramente los resultados. Vos podés tener móviles de la policía que están, las camionetas tienen rodados de autos pequeños. Es impresionante ver la foto de camionetas con rueditas de autos, ambulancias yéndose a Chubut por simpatía electoral, que es lo que hace Kicillof, es política. No, digamos, la gente dice, no vemos un policía. ¿Y dónde están los patrulleros? Bueno, los 10 patrulleros que encontraron en San Isidro. ¿Dónde están los recursos ¿Dónde están los recursos puestos en la calle? Porque vos podés comprar, obviamente, estaban diciendo que un auto de la policía, no sé, valía $50.000. Sí, 40.000. Todo un sobreprecio que siempre es para el curro, el choreo, porque los tres verbos del kirchnerismo son robar, mentir y volver. Y eso lo tenés puesto en la provincia de Buenos Aires. Uno de los presidenciables, Kicillof, representa para lo que están en el poder, para robar, para chorear, y en el medio están los ciudadanos que no tienen seguridad, no tienen educación, no tienen salud. Hace unos años, Guada, fui a esas dos villas que están en los dos primeros renglones del listado, ¿no? A Puerta de Hierro y a San Petersburgo. Y te lo juro por mi vida, caminaban los chicos de 9, 11 años alrededor mío, zombies por el Paco. Yo entré de la mano de un cura en ese momento, que después falleció, el padre Bachi. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y estos chicos qué se está haciendo por estos chicos, no? Me dijo, Jorge, estos chicos están consumidos por el Paco, les queda poco tiempo de vida. ¿Año? ¿Qué año te estoy hablando antes de la pandemia. Antes de la pandemia, de modo tal que esto avanza. Y después, como buen distraído... De hecho, los últimos crímenes violentos fueron hechos por adolescentes. Están marcados por la droga. Ay, y como buen distraído, le pregunté dónde estaban los padres. Me dice, no, los padres están presos, Jorge. Y las madres no, las madres se están prostituyendo.
Y los abuelos, porque venía distraído yo, me dicen, no, Jorge, acá la expectativa de vida no es más de 50 años, no hay abuelos. No, claro. Bueno, ese panorama desolador... Eso me pasó a mí. Ese panorama desolador parece que es el que no están viendo los políticos ocupados, ¿no? En su propio Pero la gente beneficio. lo ve. Y la gente, por supuesto, que lo ve. Justamente una encuesta que hiciste vos, Jorgito, da cuenta de eso, una nube de palabras. Nube de palabras, es decir, una pregunta abierta donde la gente escribe lo que quiere, no hay opciones. Qué marcado. Esto es en la provincia de Buenos Aires, 1.500 casos hace muy poquitos días, donde le pedimos a la gente que nos diga cuál es el principal problema de la provincia de Buenos Aires, y el nivel de recurrencia de la palabra inseguridad es monstruoso. Es muy superior a cualquier otro problema percibido por la gente. No es que no haya otros problemas, sino que el principal percibido es este. Hay un consenso. Si vos te lo pones a pensar en términos de representación política, ahí están los que votan kirchnerismo, ahí están los que votan PRO, no aparece ahí están los que ¿no? votan La Libertad Avanza, los que votan la izquierda. No aparece inflación. No aparece la inflación. Ningún tema económico. No. Y después de pobreza, eso, muy chiquito, pero... muy lejos de eso están Kicillof y la corrupción, ¿no? Pero fíjate el nivel de consenso. Pocas veces encontramos una nube de palabra con este nivel de consenso para un solo concepto. Claro, Guada. Suelen ser mucho más heterogéneas. Esta es muy, muy homogénea. Y ahora... porque hay algo siempre o sea, no curioso. tiene que ver con la ideología. No tiene que... Ahí tenés todos los públicos, si no, no dan las cuentas. ¿Entendés? Cuando lo distribuís por voto. En la provincia de Buenos Aires en particular, que es lo que nos pasa, digamos, a los bonaerenses en general. Por ejemplo, cuando vamos a votar. Cuando el bonaerense va a votar, digamos, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, vota dos cosas en una elección presidencial. Vota su candidato a presidente y vota su intendente, en todo caso. El gobernador es lo que está en el medio, esa boleta... El gobernador usualmente era lo menos importante. En esa boleta que está en el medio, digo, ¿por qué planteo esto? ¿A quién le adjudican el problema de la inseguridad? Reclaman a los intendentes, le reclaman a Kicillof, hay un reclamo a nivel nacional. Bueno, ahí aparecía la palabra Kicillof. Antes, cuando... Creen que es parte del problema, digo. Cuando se votaba, ¿te acordás que esa lista eran 8 partes, claro, ¿no? Donde estaba del presidente hasta el intendente, en el medio estaban los diputados provinciales, los diputados... una locura. En el medio estaba el gobernador, importaba poco y nada, y había una opinión pública que, como vos decís, tenía nebuloso dónde ponerle la cola al burro respecto a la inseguridad. Ahora está mucho más percibido lo que tiene que ver con que la inseguridad corresponde a nivel 2 del Ejecutivo provincial, y también en algunos municipios en particular, porque se han dado esas discusiones cuando fueron apareciendo las policías locales. Claro. ¿No? Esa discusión cambió la percepción de la gente. Sí, bueno, Darío. Sabes que en esa línea, el otro día me pasó algo bastante cómico y trágico a la vez. Viste que nosotros del PRO hacemos estas recorridas, escuchando vecinos, charlando, etc. Me meto en Núñez en una carnicería. El carnicero me hace un reclamo, me dice esto va bien, esto va mal, esto mejoraría. Y hay una persona de Aldo Bonzi ahí, parada. Y me dice, nene, vos no entendés nada. O sea, acá la ciudad es una cosa, pero en donde yo vivo nos matan como perros. O sea, es un poco tu línea, si querés lo que vos decís. O sea, que realmente hay una diferencia enorme. Y lo que sucede en la provincia es un desastre total. No hay gestión directamente. Estamos ante un gobernador que se lava las manos y que avala delincuentes, porque eso también hay que decirlo. ¿Se acuerdan hace poco cuando fue la marcha porque mataron a un rapi en Moreno, que en vez de ir a reprimir o a atacar a los delincuentes, fueron y reprimieron a la gente que fue a manifestarse? Frente a la municipalidad. Totalmente. Eso también pasa en la provincia de Buenos Aires, que hay una política garantista que va en contra del vecino de bien y a favor de los delincuentes. El secretario de Seguridad decía, de la provincia de Buenos Aires, decía que era una sensación la inseguridad con el cuerpo caliente de Lucas. Sí, de hecho, él sigue insistiendo en que sus números dan una situación en franca mejoría con respecto al año pasado. Ellos no dicen es que bajaron los homicidios. Exacto. Sí. No es lo que dice la gente, o por lo menos lo que percibe la gente. Tenemos una segunda imagen de la encuesta de Jacobe. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está? Claro, la inseguridad respecto de 10 años atrás. Le preguntábamos ahí a la gente, de vuelta, muestra en la provincia de Buenos Aires, 1.500 casos. Y fíjate que 11% dice que está mejor. No, fíjate que el kirchnerista... Ahí entra Alonso, ¿no? Claro, Alonso y la mamá de Alonso y la abuela de Alonso, pero no mucha más gente, porque es 11%, Guada. Ni siquiera los kirchneristas están en esta posición, que tendría que ser 35, 40, ¿cuánto en la provincia? Bueno, 22% que está igual. Si lo sumás da 33, y ni siquiera es los votos que tuvo Kicillof para gobernador. Bueno, ¿por qué? Porque casi toda la gente, la mayoría larguísima, casi 65%, cree que está peor. Y de vuelta, están todos los públicos ahí, Guada. Está muy, muy claro que el hombre tiene un problema que es muy severo, no lo puede resolver y se avecina de vuelta la opinión pública opinándole en las urnas.
Y sí, hay algo que pasa, ¿no? en ese número, vos tenés que, obviamente el voto kirchnerista es un voto ideológico, pero lo que sucede también es que se les está yendo el voto ideológico por falta de gestión. Claro. El que vota ideológicamente al peronismo empieza a decir, a mí no me está yendo bien. Pero aún así... O tienen un familiar menos, o baleado, o ya no lo tienen en la familia. Entonces ya el voto ideológico, que debería ser ese 3 y pico, ya está en 11, porque también se está escapando hacia otro pensamiento, hacia otra... Bueno, es marxista... Porque vamos a... Es el marxista, es el negador de absolutamente, es el garantista. Sí, pero hay algo psicológico que tiene que ver con la más pirámide de Maslow, digamos. Todo lo ideológico, si querés ideológico, no vamos a darlo por bueno que es ideológico, todo lo que vos llamás ideológico viene después de la discusión por estar vivos. Exacto. Claro, sí, exacto. 11%. Es lo que yo siempre le contesto a Kicillof en Twitter, ¿no? Cuando me enojo. Todo muy lindo, Muerto ya no sos de izquierda o de políticas derecha. de género, ¿no? Y todo eso, todos esos gastos en donde si no tenés el primer derecho humano, que es el que nunca consideran, que es el de las víctimas, no les va a llegar ni la política de género, ¿no? Ni la compra de preservativos, ni de penes de madera, ni nada de Seguridad física y después discutimos el resto. En la ciudad de Buenos Aires tampoco están para tirar manteca al techo, porque por lo menos los arrebatos, los robos así, motochorros también crecieron, ¿no? Bueno, hemos puesto en el presupuesto la mayor inversión en seguridad de la historia. 16 puntos del presupuesto van a ser destinados a seguridad. Tenemos la menor tasa de homicidios de la historia de la ciudad de Buenos Aires también, o sea... ¿Homicidio abarca homicidio en ocasión de robo? Sí, las dos. La menor tasa de homicidios de la historia el año pasado en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una política clara contra los delincuentes. Por ejemplo, también en las nuevas líneas de colectivos, las 31 líneas que nos traspasó la Nación Sin Fondo, pusimos cámaras, por ejemplo, también para poder detectar a los delincuentes. Tenemos una política muy agresiva contra los delincuentes, incorporación de taser y demás. Bien. Hablábamos de en qué están los políticos y les puedo decir en qué están los piqueteros y sobre todo los piqueteros millonarios de Chaco. Atención con esta noticia. 4 piqueteros, segunda línea en cuanto a importancia después de Merenciano Sena, de Tito López creo que se llamaba. Epa, mirá la plata que aparece ahí. Millones de dólares en efectivo, millones de pesos, hasta máquinas de contar billetes tenían. Y había una cantidad ahí, te digo. Muchos billetes y muchas cosas que tendrían que haber gastado para construir viviendas sociales. ¿Y sabés lo que hacían? O se la gastaban en ellos, o en viajes, o en autos de alta gama, o construían las casas, pero las vendían. Sería como expectativa versus realidad. La expectativa, las casas sociales, la realidad esto. Así es, mirá, ahí tenés. Se hicieron casas para ellos, salones de fiesta, un terreno fiscal que le habían dado de la provincia de Chaco para construir un galpón, para hacer un comedor social. Hicieron salones de fiestas privados con piletas y jacuzzis. Tenemos las imágenes. Autos de alta gama, hasta BMW. Campos con vacas. Campos con vacas, es bueno hasta que produzcan hacendados. Algo. Hacendados tenían 36 cabezas de ganado. O sea, ahí, Guada, donde vemos la camioneta y toda esa estructura, tendrían que haber estado las viviendas sociales. Exactamente, viviendas sociales que no solo lucraban, mirá la máquina de contar billetes, no solo lucraban con que les salía gratis el terreno en donde se construían las viviendas, sino que después las viviendas, en vez de entregarlas, las vendían por 11 millones de pesos cada una y esa ganancia, por supuesto que se la quedaban ellos, así que doble ganancia y después, por supuesto, no podía escapar a la última, que te diría que es la más común que están haciendo los políticos, que tiene que ver con el lavado de activos vía Paraguay. Ajá, mirá, me hace acordar a Cuader. ¿Viste? Lamentablemente cada vez más común. Iban a Paraguay, compraban criptomonedas y las entraban y las cambiaban por pesos y así blanqueaban. Te digo, es lo mismo, lo que contaste recién, es lo mismo que se está investigando en la causa de Cuader, ¿eh? Claro. Exactamente la misma maniobra. Exactamente la misma maniobra. Mira, ¿no tendrán algún circuito en común? Mira hay 4 detenidos, se hicieron 23 allanamientos, una causa que está investigando la justicia federal desde hace 2 años.
Este es el primero y el más importante, te diría, es el que tiene más cooperativas. Tiene 5 cooperativas. Juan Carlos Rolón. La más importante es esta, La Roca Sólida. Aparte, son unos poetas para ponerles nombres a las cooperativas. Recibió del IAPEF, que es el... ¿cómo es que se llamaba? El instituto, un instituto así como de vivienda, construcción de vivienda provincial del Chaco, claro, que fue disuelto también por corrupción. Recibió 206 millones de pesos entre 2022 y 2023, actualizado por inflación sería más de $1 millón. Claro. Otro detenido, por supuesto las viviendas nunca se terminaron. Mirá la foto, mirá qué foto. Ahí está, por supuesto, con el coqui, no podía faltar. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Esta investigación, si cortan ahí en los piqueteros o llegan a la cabeza de la provincia. Diego Armando Rolón tiene el mismo apellido, pero no tiene vínculo con el anterior. Cooperativa El Valor del Esfuerzo se llama. Mira. Decime si no son poetas y cínicos, ¿no? Porque se esfuerzan también en el nombre, son tremendos. La verdad es indignante. Y otras 2 más fundaciones recibió del mismo Instituto de la Vivienda Provincial 234 millones entre 2022 y 2023 y además se daba el lujo de ser ñoqui de la Municipalidad de Resistencia. Completito. Todos estos también están implicados. Les decía, hubo 23 allanamientos porque además las parejas de todos, los hijos, los padres, los hermanos, los cuñados, están todos metidos en el tongo. Mirá Marcos Antonio Cáceres, Movimiento Juan Domingo Perón y además también tenían otras cooperativas como la Cooperativa de Trabajo Central Progreso y otras 2. Además recibió del IAFEP 220 millones entre los mismos años y además recibió 64 millones del Plan Emergencia Habitacional y por supuesto que a pesar de la emergencia habitacional no entregaba las viviendas sino que las vendía por 11 millones de pesos. Okay. Y el último detenido hoy, por supuesto esto va a continuar, Lucas Torales Cordeiro. Atención con este caso. Fundación Jóvenes Líderes, La Revolución y el Árbol de la Vida. Son buenísimos. Con eso que hacía, recibía, por supuesto, fondos desviados de la provincia de Chaco a través de este instituto, el IAFEP. 64 millones además de Lotería Chaqueña y 165 millones es lo que había recibido de este Instituto de la Vivienda. Pero, atención, porque también recibía, y dicen que era el favorito, el que más rápido iba, pedía los lotes y se los entregaban, era Lucas Torales Cordeiro, que recibía terrenos fiscales y los vendía a particulares. Pero atención, les decía, están todos metidos. Las novias, las mujeres, los hijos, los padres, los cuñados, los hermanos. Ahí está la novia. ¿Quién es esta joven que lo acompaña, fanática de Boca? Vanessa Díaz. Había sido candidata a concejal en Misiones, en Posadas, por Juntos por el Cambio. Y saben cómo uno de los elementos que evaluó la justicia es una suerte de influencer también en las redes sociales y empezó a el pez por la boca muere. Empezó a subir muchos viajes suntuosos, un cambio de vida, lujo y bueno, ahora, por supuesto, está también imputada en la mandó al frente sola, digamos. Esto los convierte en terratenientes y por ende en oligarcas o en víctimas de una persecución sobre la revolución socialista. Viste que uno se llamaba la revolución, la cooperativa, ¿no? ¿De qué revolución hablaban? No sabemos. Cómo les gustan los dólares, eso no importa si son comunistas, kirchneristas, el amor al dólar está siempre, ¿no? Alguien más también tenía amor al dólar. Sí, en este caso aferrado cuanto menos. Mirá, Rodríguez A, que evidentemente está sin un mango, o nos lo preguntamos, en realidad el ex gobernador
No sabemos, pero lo que está pasando con el ex gobernador Puntano es que no estaría pagando sus impuestos tanto municipales como provinciales. Es una investigación de Cadena 3, en particular del colega Mauricio Conti, un gran trabajo que se mostró hoy. Algunas solamente de las boletas del estado de deuda. Esto es solamente impuesto municipal. En Villa Mercedes es la boleta de Villa Mercedes, en este caso hay unos 500.000 pesos, pero la investigación de Cadena 3 da cuenta de que Rodríguez Sá no paga impuestos provinciales y municipales desde 2016. Es decir, esto incluye acá otra boleta también, en este caso impuestos provinciales, pero es decir, parte del tiempo que ejerció la gobernación de la provincia. O sea, no se pagaba a sí mismo. No se pagaba a sí mismo. 20 propiedades en total tiene Rodríguez Sá y no paga impuestos en la mayoría de ellas. ¿No? La pregunta es, ¿nunca le cortaron los servicios? Aparentemente no. Evidentemente no. Nunca lo pusieron en débito automático, loco. En serio, tiene un cucurucho en la frente. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que él es un artista, ¿no? Él está como... en un vuelo. Claro, él se autopercibe bohemio, que le gusta el arte, quizás se le traspapelaron los impuestos. Increíble. Si algo le faltaba también a los Rodríguez Sá era de verse impuestos a sí mismos. Increíble. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Guada, por favor, no, a Darío. Darío, no, porque es algo personal. Dijo varias veces que le estaba faltando el respeto. Yo, en instancias de que estés delante mío, no voy a permitir que le faltes el respeto a Karina Milei. Que la demonicen a Karina, que hablen mal de ella para argumentar un punto que no tenés con datos quizás. En instancias de estar delante mío no voy a permitir una falta de respeto a Karina Milei, que es la persona que tiene enfrente a todo un sistema que está putrefacto, no solamente en una ciudad, sino en todo el país. Así que si ustedes vos me vas a decir que yo falto el respeto, no lo faltes. Primero, para defender un argumento, utilizar el nombre de Karina Milei. Solamente eso. ¿Tengo derecho a réplica? Sí, por supuesto. Sí. Primero, yo jamás le falté el respeto a Karina Milei. Solamente digo la verdad. Que la señora esa no quiere acordar con el PRO por interés especulativo, político, partidario. Bueno, la estás usando como un argumento porque no tenés un punto. Pero ahí no le falta el respeto, le estás faltando el respeto. Así que en instancia que esté delante tuyo, nos quedamos sin tiempo. En instancia de estar delante mío no te lo voy a permitir. No voy a argumentar contra ella. Simplemente no te voy a permitir una falta de respeto a la hermana del presidente, que es la persona que puso a todo este país. Perfecto, puedo decir algo. No voy a decir nada contra Karina Milei, te prometo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires decir algo no contra Karina Milei, te prometo. Que me están matando ya. Voy lo último. Un pedido nada más a los televidentes, que vean las listas para la ciudad de Buenos Aires. Que vean que detrás de Santoro está todo el kirchnerismo ahí metido. Que vean que la lista es Álamo Máximo Kirchner. Que vean también la lista de los libertarios, que atrás de Adorni también hay muchos kirchneristas metidos. Y que vean también nuestra lista, que tiene a personas como Los Penato, como Hernán Lombardi, como Laura Alonso, como Waldo Wolf, como Rocío Figueroa, que son gente que pueden ver y son gente que quiere el bien de la ciudad. Podríamos aprovechar y que saquen la lista sábana, ¿no? En todos los distritos. Muchísimas gracias. Ustedes se quedan, ¿no? Jorgito, ¿te quedás? Dale. No me dejen sola, chicos. Sí, vinimos en este estado, no te vamos a dejar sola ahora. Una pausa, ya venimos. Nos pasamos 3 minutitos, Diego. ¿Cómo andás? No pasa. Hoy es feriado. Te regalo 3.000. ¿Cómo estás, Guada? Gracias. Otro día que lo devuelvo. Cobralo, Diego, cobralo. Acá había un clima, Dieguito. Tendrías que haber venido vos a intervenir. No sabés cómo ¿pero qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Faltó Johnny Asenlío. Hagan lío. Sí, claro. Y sí, ¿no? ¿Qué hicieron? Cuando el dueño del circo no está. Estaban dando entre todo entre Juliana peleándose a ver quién es más antiquillerista, ¿no? Sí, todo por la ciudad. Se estaban dando con de todo. Sí, a mucha gente diciendo que yo tendría que haber puesto orden porque no lo dejaba hablar. No. A ver, me parece que tuvo derecho a réplica. De hecho, cerró el programa Darío Nieto y se fue de lo más contento. De hecho, les cuento algo. por si se creyeron que esto... Por si alguien se preocupa. Claro, por si están preocupados. Se dieron un beso después, salieron charlando. ¿Qué llamaron las familias de ellos para saber si estaban bien? Que no tengan miedo. Es solo televisión y gente en campaña. ¿No? Tal cual. Es que es lo que pasa, ¿no? En el Congreso uno lo ve mucho. En los discursos se matan y después van a almorzar juntos, ¿viste? Están... Claro.
El drama de las redes, esto, George, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo está, camarada? ¿No? ¿Cómo cambió también la política, las redes sociales y todos los políticos buscando ese corte que se viralice, clipeo, donde ellos estén en su momento épico? Claro, ¿no? y todos sabemos que hay que gritar mucho, ¿no? Para atravesar los filtros atencionales de la gente hoy por hoy. Y buscan cualquier cosa para llamar la atención, o cualquier voltaje, me refiero, ¿no? Amén de las posiciones ideológicas. Escuchen, y quieren saber, para levantar el voltaje y los filtros atencionales, ¿qué hicieron en la legislatura? Legislatura, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Será para pelearse? Lo que está haciendo Manu. A ver, Manu. Vamos a hacer un cata con Manu ahora. Hacemos un cata. Legislatura karateca. Escuchá, Gonza, así te cuenta lo que pasó. Gonza. Primero cayó pésimo en la Libertad Avanza, porque esto ocurre el mismo día en que toman la decisión de mostrar la foto de Adorni, Karina, Pilar Ramírez y compañía frente al gobierno de la ciudad, diciendo que van a pasar la motosierra. Mismo día hacen una reunión, y esto es importante destacarlo. Pero yo creo que hay que mostrarlo para entender. ¿Querés ver qué hicieron? Mirá. Claro. Salón Dorado de la legislatura. Mirá esto. Gráfico. Mirá. Esto que ven acá es, miren, es una reunión convocada por la Comisión de Turismo y Deportes de la legislatura para homenajear... Audio. La del micrófono es Lucía Montenegro, ¿no? Exacto. El de la izquierda viene con delay, La que se fue caminando ahí entre... Se están preparando para la batalla, ¿no? Literal. Es Cobra Kai, chicos, esto. Sí, Claro, pero de Es Cobra Kai, sí. Cobra Kai de Getra. Totalmente. Goku, ¿Se acuerdan cuando el Dragon maestro Ball. el rubio decía, ¿viste? Y todo gritaba. ¿Qué estamos viendo? No, esto es un sería hablando en esto? serio, esto es un homenaje ¿Qué es esto? a 300 maestros de artes marciales en una reunión que convocó, les digo, absolutamente formal esto. Hoy me mostraban la petición que se hizo para convocar a esta reunión. Es en el Salón Dorado, es el salón de reuniones más importante después del recinto en la legislatura. Es importante también destacar algo, porque la legisladora salió a decir que esto se pagó con fondos propios. Hoy pregunté formalmente en la legislatura y me dijeron que no, que esto es a puro gasto de la legislatura. Acá se pagó servicio de limpieza, de protocolo, ceremonial, seguridad, luz, como corresponde. El tema, Gonza. ¿Y ella qué habría pagado? No, porque... Ella es de la Libertad Avanza. Digo, porque Gonza y Diego seguramente me van a saber responder más sobre esto. Porque digo, con esto le estás dando de comer a la Libertad Avanza, que fue con una motosierra, se te puso frente Opayata diciendo que tenés que recortar gastos, y de repente aparecen imágenes en la legislatura haciendo Dragon Ball, Goku. Lo que pasa es que lo convocó la Libertad Avanza. O sea, ese es el tema. No lo convocó el Eso es lo más loco de todo. Es que están diciendo en Upayata que hay que pasar la motosierra, y en la legislatura pero, Diego, están haciendo algo que ameritaría la motosierra. Les agrego algo. Bueno. En la foto de Adorni, Pilar Ramírez y compañía está Lucía Montenegro, porque además de ser actual legisladora, es candidata. Es candidata, claro. A renovar su banca. Entienden, digamos, ¿qué quiere decir la motosierra? Digamos, la motosierra no es solamente una cuestión de ahorrar dinero, es... Separemos lo necesario e indispensable de lo superfluo. Prioridades, exacto. La motosierra es como un organizador de prioridades. Si esto es así, ¿qué haces? ¿Qué te haces el Bruce Lee en la legislatura? Le dejás cantar. Estamos hablando con Jorge. Jorge, se las dejás cantado, ¿no? No, pero vos podés pasar la motosierra o también podés pasar la grulla. También, claro, el Karate Kid. Claro. Chicos, se les está cayendo el DNI, les pido por favor, ni sé de lo que están hablando. Está muy de moda ahora con la serie. ¿Se acuerdan? Era con el pincel ahí, encerar, pulir, hay que limpiar. No, en serio cayó muy mal esto en la Libertad Avanza. Espera, mirá. Bueno, qué bien. I will Chicago. Bailar, pero estamos para bailar un lento. Habrán apretado, ¿no? Digo, bailando así apretaditos con No, llevábamos las bebidas y no pasaba nada. Ahí les mandé. No pasaba nada, negra. No pasaba nada. Llevábamos la bebida. No pasaba nada. Eran los 80 y se pueden sintetizar en no pasaba nada. Claro, era todo más difícil, Era ¿no? de la ilusión al desencanto. Qué pobreza, Dios mío. Qué pobreza. En serio les digo una cosa, cayó muy mal porque, y esto es información posta, el mismo lunes la Libertad Avanza había tomado la decisión de empezar a visibilizar una estrategia, un cambio de estrategia, ¿no? De cara a lo que había ocurrido el fin de semana cuando vieron que la lista del PRO ya no tenía ni a Dietrich, ni a Quirós, ni a Vidal como candidata.
Bueno, vamos con todo entonces, dicen ellos, a llevar a la ciudad de Buenos Aires el modelo de Javier Milei en La Nación. Ese mismo día en que se sacan la foto, la publican, aparece esto, pero cuando no el discurso entre era ellos. Achicar el Estado como no hizo Jorge Macri, era bajar los impuestos como no hizo Jorge Macri y terminar con las estructuras elefantiásicas como no hizo el PRO. Ese mismo día, díganme si eso no se parece mucho a lo mismo que estaban criticando en esa estrategia de campaña. Y bueno, uno podría argumentar, faltó coordinación, ¿no? Porque además, digamos, genera también un evento mediático que puede quitar por lo menos la atención del otro, ¿no? De la foto con la motosierra, y todo el tiempo es, ¿qué estás comunicando con lo que haces? Chicos, ¿Qué estás contando? ¿Qué interpreta la gente? Le contaba Diego a los quién chicos, homenajeas con esto? Le contaba a Diego a los chicos que hay una militancia particular de Lucía Montenegro con el tema artes marciales. Algunos dicen obliga, no voy a usar esa palabra, no sé si obliga, pero que sí le impone, le sugiere muy enfáticamente a todos sus asesores en la legislatura que vayan a hacer artes marciales. ¿Y qué la pasa? legisladora. A ver, Manu. ¿Hay castigo para el que no va? Los obliga. Algunos dicen obliga, vamos a decir. Pero vos no podés transformar la legislatura en un dojo. No, perdón. Porque te están mirando. Los asesores están para trabajar en los proyectos que después vas a presentar en la legislatura. No para ir a hacer karate. Sumo, ¿no? Porque sería. No, y porque los peronistas pueden poner una parrilla y así sucesivamente. No, la verdad, no sé, me cuesta entender cuando veo estas cosas, ¿no? Me parece que al común de la gente le pasa lo mismo. O sea, ¿qué y además, sobre todo cuando haces una propuesta que es muy exigente desde el punto de vista moral, te parás en el lugar de la moral y de la dirección correcta, pones la vara, digamos, tan alta que cualquier error se amplifica. Y sí, lo pagas no doble. No podés mandarte ninguna. Dicho de otra manera, no te puede mandar ninguna. Y menos, Diego, el día, la cuestión temporal me parece que es el dato. El mismo día, ese mismo día en que vos decías, esto se acabó para nosotros en la ciudad de Buenos Aires cuando seamos gobierno, estás replicando, me parece, eso mismo que fuiste a criticar. La cuestión temporal cronológica para mí es central para pensar cómo ahora le molesta, porque de hecho los mensajes que nos llegan es que cayó muy mal esto en la sede de campaña de la Libertad de Avance. Un error autoinfligido más en el álbum de errores autoinfligidos. Sí, claro. Les decía, bueno, chiquitito, por supuesto. Es chiquito, tal cual, otros, anecdótico y además forma parte también de una cultura política que está acostumbrado, ¿no?, a sesionar para hacer el día del salamín, el día del pimpollo, bueno, ¿no? Por eso, no podés hacer el día de la grulla. Claro, el día de la grulla. Vamos a proponerlo. Gracias, amigos. Chau, chicos. Hasta mañana. Nos vemos.